del movimiento del ferrocarril, tenemos diferentes tipos de esfuerzos. Uno de ellos son los esfuerzos transversales, aquellos que ocurren transversalmente al derecho o al eje de la vía, aquellos que se manifiestan así, transversalmente a la dirección del eje de la vía. Por ejemplo, en la curva, ¿qué fuerza transversal se presenta en una curva? Esto lo llevamos también en carretera. ¿Cuál fuerza es? Ahí está. Fíjense. Centrípeta. Centrípeta es hacia afuera. Centrífuga, está bien. Y centrípeta es hacia adentro, ¿no? Sí. Entonces, se presenta una fuerza centrífuga que va siempre transversal a la línea de la vía. Entonces, en las curvas es uno de los primeros esfuerzos que se presentan. Otro esfuerzo es en recta, miren, el tren cómo va. Si ustedes se fijan bien la rueda van así. ¿Qué quiere decir esto? Que las pestañas van chocando aquí a la cabeza del riel. Y también estas pestañas, porque las pestañas van por adentro, ¿no? Entonces las pestañas hacen esto. También hay esfuerzo transversal. La fuerza centrífuga también es una curva. Entonces, esos son tipos de esfuerzos transversales. Esfuerzos longitudinales. El efecto de la dilatación para calores muy altos, como en Santa Cruz, por ejemplo, en la época de verano, la vía se puede torcer así, y eso es un efecto o un esfuerzo longitudinal, porque ocurre a lo largo de todo el riel, ¿no? Entonces, eso se clasifica como esfuerzo longitudinal. La dilatación en la junta. Las juntas hacen esto, ¿no? Se abren en tiempo de calor y se cierran en tiempo de frío. Entonces, hay dilatación y hay contracción. También es un esfuerzo longitudinal, ¿no? El esfuerzo que se da en la junta. Esfuerzos longitudinales son soportadas por el balastro y los durmientes. Entre otros se encuentran golpe de las ruedas. ¿Qué otros esfuerzos longitudinales hay? Golpe de las ruedas. Cuando una rueda cruza por una junta entre riel, hace esto, ¿no? Golpea. Y también por la topografía del terreno, también la rueda hace esto, ¿no? Entonces siempre van impactando. Rozamiento por deslizamiento debido al frenado del tren. Una vez el tren frena, también hace contacto con el riel y hay una susceptibilidad de que se lo lleve como un acordeón, ¿no? Así digamos. Frena, también hay un esfuerzo longitudinal sobre el riel. También un esfuerzo longitudinal es rozamiento por deslizamiento de la rueda sobre el riel interior de las curvas. El que estamos hablando, hacer la curva, aparte de hay una fuerza centrífuga, hay un rozamiento longitudinal de las pestañas también, ¿no? Sobre el riel. Hay un rozamiento longitudinal de las pestañas sobre el riel. También esos son esfuerzos longitudinales. Esfuerzo de tracción por adherencia de la rueda en los arranques. Cuando una locomotora va a arrancar, hace esto, ¿no? Entonces, hace esto, miren, ¿no? Sobre el riel. Entonces, también es un esfuerzo longitudinal, ¿no? Y la fuerza viva de la rueda no frenada al frenar los demás ejes. Al frenar los ejes, también la rueda se van por inercia y también hace un esfuerzo longitudinal sobre la riel. Bueno, esos son los esfuerzos longitudinales que se presentan. Ahí están todos. Los transversales ya los conocen cuáles son. Son estos básicamente. Pero también hay esfuerzos verticales. ¿Cuáles son los esfuerzos verticales? ¿Cuáles serán los esfuerzos verticales? ¿Quién me puede decir? Peso de los vagones y peso de la locomotora. Son esfuerzos verticales que siempre se van dando sobre el riel. Carga estática de los vehículos, ¿no? Los rieles los resisten fácilmente, los durmientes soportan esfuerzos pequeños y el balastro es el más sensible a los esfuerzos verticales. Este esfuerzo vertical, debido al peso de los vagones o de la locomotora, donde más se va directamente no es sobre el riel ni sobre los durmientes, se va sobre el balastro, ¿no? Sobre la cama de asiento. Sobre eso va el esfuerzo vertical o estático. ¿Se entiende hasta ahí o no? ¿Sí? Tres clases de esfuerzos: transversales, longitudinales y los verticales.
Eso se analizan para hacer el diseño de un ferrocarril. Ahí está el esfuerzo vertical también. Fíjense, por las irregularidades de la vía, el tren va haciendo esto. Así se transporta un tren, de esa manera, ¿no? Siempre haciendo un golpe sobre el riel. Efecto de las oscilaciones de la masa sobre los resortes, suspensión, desigual repartición del peso. A veces un peso está más a la derecha que a la izquierda de los vagones, pues se hace esto, ¿no? ¿Sí? Defecto del móvil, especialmente de la rueda. A veces hay uno desperfecto en la rueda, no está bien circular, también hace este golpeo, ¿no? Cuando la rueda no está bien circular. Bueno, ¿cuál es el método de diseño? Atiendan por favor ya, porque esto va a ser el segundo parcial. Yo les puedo hacer preguntas teóricas también. ¿Cuál es el método de diseño de un ferrocarril? El método se llama método del apoyo elástico continuo. ¿Por qué? Porque se considera el riel como un lecho elástico. O sea, no se considera apoyos, sino es un lecho elástico. Donde, ¿cómo calculamos los puentes generalmente? Con vigas de influencia, ¿no? Entonces, igualitos son estos. Hay una línea de influencia de tal manera que el lecho se lo considera como elástico, porque el tren hace esto, tal como lo vimos acá. Y para que haga eso, ¿qué tiene que ocurrir? Que el lecho sea elástico, ¿no? Si no, ¿qué pasa si no es elástico? Si es rígido, ¿qué pasaría con este tren? Se descarrila, ¿no? Se descarrila. Entonces el lecho hay que considerarlo como elástico. El método se llama entonces método de apoyo elástico continuo. Ahí tenemos una rueda. Donde está la rueda hay una mayor deformación y eso implica también tiene su repercusión hacia la derecha o hacia la izquierda, porque es una línea de influencia. Aquí está, fíjense, tiene una mayor influencia sobre el lugar donde está pasando la carga, pero también tiene su influencia sobre la derecha y sobre la izquierda de la carga de aplicación. Entonces es un lecho elástico que hay que analizar. ¿Y cómo se considera este factor, esta riel? ¿Cómo se considera? Se considera como una viga infinita sobre un lecho elástico. ¿Por qué es infinita? Porque no tiene apoyo, ¿no? Es una viga que va desde que nace el ferrocarril hasta donde termina. Entonces se la considera a la riel como una viga infinita para el diseño. Entonces, si yo quiero sacar, por ejemplo, el esfuerzo aquí, el momento, su momento aquí va a ser máximo, pero también va a tener momento si sacamos a 2 metros, a 3 metros, a 4 metros. ¿Por qué? Por la línea de influencia que tiene. Entonces se considera así el método de diseño. Y ahí está esquematizado. Tenemos los durmientes, que son los apoyos. En este caso es una viga continua, ¿no? Sí, es una viga continua. ¿Por qué? Porque los durmientes son los apoyos, pero ese durmiente está sobre un lecho elástico. Entonces solamente eso sirve de apoyo para transmisión hasta el balasto, nada más. Pero la viga la consideramos como una viga infinita, ficticia. Entonces el riel se considera como una línea infinita, una viga ficticia, donde tenemos la separación entre durmientes, es una separación en continua. Generalmente los durmientes están separados cada 65, cada 68 centímetros. Entonces, y eso se mantiene desde que inicia el tramo hasta el final. Entonces consideramos la riel como una viga ficticia. Esa viga ficticia tiene un ancho B1. Consideramos un ancho B1 para la viga ficticia, para efecto de cálculo. ¿A qué es igual B1? Es igual a L menos S por B dividido entre D. ¿Qué es L? Longitud del durmiente. L, longitud del durmiente. ¿Qué viene a ser S? Ya lo habíamos visto. ¿Qué es S? ¿Quién me puede decir qué es S? Ahí está. Distancia de eje a eje entre riel y riel. ¿Se entiende? S es distancia de eje a eje entre riel. ¿Qué viene a ser B? Base del durmiente. Base del durmiente. ¿Y qué viene a ser D? Separación entre durmientes. ¿Está claro? Entonces, ese B, ancho ficticio de esa viga, es igual a L menos S por B dividido entre D.
Y ahí están las dimensiones que se muestran. T viene a ser la trocha, ¿no? La trocha es la distancia interna entre riel, eso es T, trocha, distancia interna entre riel, eso vamos a ocupar más adelante. Otro parámetro es la elástica de la vía, que también se utiliza en el diseño. La elástica de la vía es igual a la raíz cuarta de E, que viene a ser E, módulo de elasticidad del acero. ¿De cuál acero? Del riel, módulo de elasticidad del riel, multiplicado por I, que es el módulo de inercia también de la sección de riel, dividido entre C por B1. ¿Qué viene a ser C? Coeficiente de balasto. ¿Cómo se calcula el coeficiente de balasto? ¿Saben ustedes? ¿Saben ustedes cómo se calcula el coeficiente de balasto? ¿Saben o no? Mediante el ensayo de placas que hay en el laboratorio civil, hay un ensayo de placas, que son unas placas a las cuales se le acciona un gancho hidráulico y se hace penetrar esa placa tanto en el balasto como en su balasto o la subrasante, ¿no? Se mide el diámetro de la placa y la deformación y con eso se calcula el coeficiente K, ¿no? Entonces, el coeficiente de balasto no es más que la resistencia del suelo, ¿no? Mediante el ensayo de placas. Entonces, en este caso, C viene a ser el coeficiente de balasto y B1 viene a ser el ancho ficticio de la viga. ¿Está bien hasta ahí o no? ¿Está bien hasta ahí, Jorge? Bueno. Entonces, ese es otro parámetro que nosotros utilizamos para el diseño, la elástica de la vía. Dentro del diseño se calcula inicialmente 3 valores de entrada. Los 3 valores de entrada son los que muestro en la lámina. Primero se calcula hundimiento. ¿Qué hundimiento me produce en el tráfico de un ferrocarril? El hundimiento. ¿El hundimiento de quién sería? ¿Quién me puede decir? ¿Quién me puede decir? Calculo el hundimiento. ¿El hundimiento de quién? Del balasto, pues la capa que está encima, ¿no? El hundimiento del balasto. Eso tengo que calcularlo como dato de entrada. Ya van a ver para qué. Momento. Tengo que saber el momento en cada uno de los puntos. Esta es la carga que está, esta es la carga por rueda, esta Q es la carga de la rueda que está ahí en el riel. Por eso saco el momento que es el azul. Fíjense que el mayor momento está en el punto de aplicación de la carga, ¿no? ¿Sí o no? Ahí está el mayor momento. Pero también saco momento con distancia a la derecha y a la izquierda para graficar mi momento. Le doy valores. ¿Dónde le doy valores? Aquí, bueno, X. Tanto a la derecha como a la izquierda. Le doy valores y dibujo mi momento. Ustedes en el examen me lo van a dibujar el momento. También el hundimiento y la presión. ¿Está bien? Entonces calculamos el hundimiento, calculamos el momento a partir del punto donde está aplicada la carga. ¿Esta Q qué carga es? ¿Qué carga es Q? Carga por eje, carga por rueda. Pregunto, Q, ¿carga por eje o carga por rueda? ¿Qué es lo que está en contacto con el riel, pues? La rueda, pues. Entonces tiene que ser carga por rueda. ¿Entienden, no? Carga por rueda. Eso sacamos como dato para Q. Y una vez tenemos la carga por rueda, hacemos la evaluación de momento y sacamos el momento en cada punto, tanto en el donde está aplicada la carga, que va a ser el mayor momento, y después sacamos momento hacia la derecha y hacia la izquierda, dándole valores a X, ¿no? ¿Dónde va a ser el mayor momento? En el punto de aplicación de la carga. Otro parámetro que calculamos es presión. Presión es igual a toda esta expresión de acá. También calculamos la presión que viene a ser la roja, ¿no? La roja viene a ser la presión, calculamos con valores de X, y la presión mayor va a estar también en el punto de aplicación de la carga. Eso es lógico, ¿no? La presión mayor va a estar en el punto de aplicación de la carga y luego calculamos hacia la derecha y hacia la izquierda. Fíjense que Q aquí se repite, ¿no? Carga por rueda. Q, carga por rueda, carga por rueda. Y L viene a ser, ¿qué viene a ser L? ¿Qué viene a ser L? La elástica, bueno.
Aquí está L, con el dato de L ya podemos sacar, ahí está L, ese es L. Eso lo utilizamos en la fórmula de hundimiento, momento y presión. ¿Para qué me sirve el hundimiento? Para calcular la deformación del balasto, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Para qué me sirve el momento? Para calcular la sección del riel. Con ese momento calculo la sección del riel que debo utilizar para satisfacer esos esfuerzos. ¿Para qué me sirve la presión? Para calcular durmiente y para calcular balasto. ¿Está bien? ¿Se ha entendido o no? ¿Se ha entendido ahora? Bueno. Entonces, lo primero que debemos hacer es calcular estos tres parámetros. Después nos vamos ya a calcular lo demás. Esfuerzo vertical. Tensión es igual a qué? Ustedes conocen por resistencia. ¿A qué igual tensión? Fuerza sobre área, ¿no? ¿Sí? Fuerza sobre área. ¿Cuál es la fuerza que actúa en el riel? Una fuerza vertical B. Esa fuerza vertical B dice que está compuesta por, no solamente es el peso del vehículo o del tren, sino que está compuesta por un coeficiente de impacto, por Q, por D, que es la separación entre durmiente, sobre 2 veces la elástica, por la sumatoria de coeficientes de afectación de ramas vecinas. ¿Qué es este coeficiente de afectación de ramas vecinas? ¿Han visto ustedes cuando el tren circula? No sé si han viajado en tren, las ramas chocan, ¿no?, en el tren, y eso hace también que se oponga una resistencia. Entonces eso también se considera dentro del diseño, pero en este caso, para cuestiones de cálculo, nosotros lo vamos a considerar como uno, o sea, no lo vamos a hacer intervenir, pero hay coeficientes por rama vecina, también se pone dentro del diseño. Esas ramas que chocan los laterales del tren también entran en el diseño, pero aquí no lo vamos a considerar, le vamos a poner como uno. ¿Ya? Coeficiente de impacto. ¿A qué se refiere el coeficiente de impacto? El hecho de que la rueda siempre vaya en este movimiento. Tiene un coeficiente de impacto que influye en el dimensionamiento también. ¿Qué viene a ser Q? La carga por rueda. ¿Qué viene a ser D? Separación entre durmiente. Y L viene a ser la elástica. Entonces, tensión es igual a fuerza sobre F por B. A ver, vamos a aclarar aquí una cosa. Para esfuerzos verticales, uno de dimensionamiento, esto cópienlo ya, así van a dimensionar cuando yo les pida que les salga. Van a dimensionar para esfuerzos verticales, van a dimensionar para esfuerzos longitudinales y ya van a ver qué van a sacar. Tensión es igual a fuerza sobre área. En este caso, tensión va a ser igual a fuerza, que vale B sobre F por B. ¿Qué viene a ser F? Esto ya sabemos que es igual. Esto ya sabemos igual que C sub I, que es coeficiente de impacto, por Q por D sobre 2 veces la elástica. Sumatoria de efecto de las ramas vecinas. Ya lo conocemos B. Esa es la fuerza B vertical que está actuando sobre el riel. ¿Ya? Esa es la fuerza B. Ahorita vamos a ver qué es el coeficiente de impacto. También es dato. Pero todo esto es dato ya, ¿no? Carga por rueda, dato. Distancia entre durmiente, dato. Elástica, dato. Todo es dato. Coeficiente de impacto también vamos a ver cómo se calcula. Pero ¿qué es F? ¿Se acuerdan qué es F? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué se llama eso? Esto ya lo hemos llevado y sus compañeros
también lo han expuesto. Esto viene a ser F y esto viene a ser ¿qué? G. ¿No? Eso es F y eso es G del perfil del riel. ¿No? Entonces, ¿por qué dice F por B? ¿Qué viene a ser B? Fíjense ustedes, ahí está churado. Si esta es la vía, ¿cuál es el área que toma como referencia? Si estos son los durmientes, ¿cuál es el área que actúa entonces cuando ese tren está en movimiento? ¿Cuál es el área? Este, ¿no? ¿Sí o no? Ese es el área de contacto, ¿no? Cuando el tren va en movimiento, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Y aquí igual es ese área? Ancho por largo, que viene a ser la anchura del durmiente, ¿no? ¿Se dan cuenta, no? ¿Sí? Entonces esto es igual a F por B. Porque esto es B y esto es F. El ancho del patín. ¿Está bien? Entonces, de ahí viene la fórmula sobre F por B. Falta el coeficiente de impacto, ¿no? Aquí es igual el coeficiente de impacto. Ahí está el coeficiente de impacto. Es ese que va generándose cuando la movilidad está en movimiento, cuando el tren está en movimiento. Aquí es igual el coeficiente de impacto. 40 menos 3 veces 3.28 por LR elevado al cuadrado sobre 1600. ¿Qué viene a ser LR? Longitud del riel. Longitud del riel. A eso igual se subí por el coeficiente de impacto. 40 menos 3 veces 3.28 por LR al cuadrado sobre 1600. ¿Qué longitud tiene el riel en nuestro medio? ¿Quién sabe? ¿Qué longitud tiene nuestro riel? ¿No han sido curiosos de ir a medirlo? Son poco curiosos ustedes, ¿no? ¿No han ido a medirlo? 12 metros, ¿sí? 12 metros. Sabiendo la longitud ya puedo saber el coeficiente de impacto, ¿no? ¿Sí o no? Ya, entonces ya no sé el coeficiente de impacto. Nuestro riel tiene 12 metros. Hay riel de 18, hay algunos hasta de 24 en otros países, pero aquí son de 12 metros. ¿Ya? ¿Quedó claro o no? Sí. ¿Quedó claro la fórmula? Sí. Ya. Eso es un dato que tenemos que sacar para dimensionar. ¿Para qué? Ya vamos a ver para qué. Tensión por flexión. Cuando pasa el tren, ¿se produce una flexión en el durmiente o no se produce? Ahí está la figura. Voy a hacer el esquema hacia allá. Este es el durmiente. Este es el durmiente. Aquí está apoyado el riel. Ahí está el riel. Tenemos la carga Q. Y aquí, a partir de aquí, hay un voladizo. Aquí se genera una carga. Aquí se genera una carga. ¿Debido a qué esa carga?
5 puntos a su examen del otro día, que me diga, debido a qué se genera esa carga. Capacidad importante de la reacción de la presión que transmite la carga. Ya, está bien. Me dice que es la capacidad portante del suelo, ¿no? Sí o no. Pero en estos datos aquí, ¿por cuál dato trabajamos? ¿Cuál de estos datos se utiliza ahí? ¿Cuál de esos parámetros de diseño utilizamos para calcular la flexión? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Y, M o Q? ¿Y, M o P? P fue la presión. Si yo tengo una presión sobre balasto, tengo que tener la misma resistencia de abajo por la capacidad portante del suelo. ¿Sí o no? Bueno. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta carga Q? ¿A qué va a ser igual esa carga Q? Isostática 2 estamos viendo. Ni siquiera es hiperdistribución. Isostática 2. Se voy a esquematizar a ver. Lo que pasa es que a veces tenemos muy de memoria. Esto le vamos a decir que es A. Vamos a decir que es B. Si yo tengo una carga aquí, una P de 100 kilogramos por metro cuadrado, ¿cómo lo hago una carga distribuida lineal así? Lo divide. ¿Ah? Lo divide. ¿Cómo lo hago carga distribuida así? ¿Cómo lo hago esta carga? Por metro cuadrado. ¿Por cuál multiplico? ¿Por A o por B? Por A. Si yo quiero hacerla una carga distribuida así, tengo que multiplicar P por A. Y si quiero una carga distribuida para el otro lado, esto es isostática 2. Esto tengo que hacer P por B. Lo hago longitudinalmente en otro sentido. ¿Sí o no? Bueno, entonces aquí igual Q. Aquí igual Q. P, la presión que hemos hallado. ¿Por qué? Por el ancho del durmiente. Bueno, ¿sí o no? ¿Está bien? ¿Se entendió o no? Por el ancho del durmiente. Aquí igual la resultante. Aquí igual la resultante de esta carga. P por B. Aquí igual esa L. Le vamos a poner L. Esto sea L. Aquí igual la resultante. P por B. ¿Por qué? Por L. ¿Está bien? Y aquí igual el momento aquí. Estamos simulando, aquí está la carga. Esto se comporta como un voladizo. ¿Cuál es el momento máximo de un voladizo? El momento máximo aquí va a ser igual a la resultante. ¿Por cuánto? Por L medio, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Q por L medio, ¿está bien? Entonces, el momento máximo va a ser igual a P por B por L al cuadrado sobre 2.
entendido o no, joven? Y eso es lo que tenemos ahí, ¿no? B por B por L cuadrado sobre 2. Ese es el momento máximo que nosotros vamos a sacar para hacer el diseño. ¿De quién vamos a hacer el diseño con ese dato? Pregunta, ¿de quién voy a hacer el diseño con ese dato? ¿Del riel o del durmiente? Del durmiente, pues si lo estamos haciendo para el durmiente, ¿sí? Con eso voy a verificar mi durmiente. ¿Está bien? Y por otro lado tenemos que tener también el módulo resistente, que es igual a BH cuadrado sobre 6. Ustedes ya lo saben, es soportable, ¿no? Módulo resistente de la sección transversal. Base por altura al cuadrado sobre 6. ¿Está bien hasta ahí, jóvenes, o no? ¿Se entiende? Entonces, la tensión por flexión para el durmiente va a ser igual al momento máximo al que hemos encontrado dividido entre su módulo resistente. ¿Sí? Y ya tenemos otro dato, tensión por flexión. Tensión por compresión. Ya hemos visto la tensión por compresión, está aquí. Esta misma que hemos sacado aquí, esa es la tensión por compresión. Fuerza sobre área, ¿no? Ahí está, es la misma. Tensión por flexión y tensión por compresión. Tensión por temperatura. ¿Qué vamos a diseñar con tensión por temperatura? Riel, durmiente, balasto, ¿qué vamos a diseñar? ¿A quién le afecta la temperatura? Al riel. Entonces, esto se utiliza para diseñar el riel. Sacar la tensión por la temperatura es tener un elemento para dimensionar el riel. Delta L, ¿qué quiere decir delta L? La longitud que aumenta un elemento sometido a una temperatura, ¿no? El delta, que incrementa, ¿a qué igual? A la longitud original, longitud del riel, multiplicado por la diferencia de temperatura que ha habido, multiplicado por C, que viene a ser un coeficiente de dilatación, ¿no? Coeficiente de dilatación que tiene un valor, fíjense, el coeficiente de dilatación de un acero es 0,0000115 grados sobre grados centígrados. Ese ya es un dato, coeficiente de dilatación. Entonces, el incremento de longitud de un riel debido a un cambio de temperatura viene dado por esta forma. Si nosotros aplicamos Hooke, la ley de Hooke, no sé si se acuerdan, la ley de Hooke en resistencia 2, ¿se acuerdan, no? ¿A qué era igual delta R? El incremento de longitud, ¿a qué era igual? A la normal, al esfuerzo normal, ¿sí? Multiplicada por la longitud de ese elemento sobre E, que viene a ser el módulo de elasticidad de la sección, y A viene a ser el área de la sección, ¿no? Eso nos dice Hooke, eso es resistencia 2, el ICO Belmonte, en otras palabras, el ICO, ¿no? O era Juan Cotidiano. ¿Con quién ha pasado resistencia 2? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Llano? Claro, el ingeniero Hitler, ¿no? Ya, Tomás Justiniano, que ahorita está enfermo, ¿no? Entonces, por ley de Hooke, nosotros tenemos esa otra fórmula. Si igualamos las dos, porque las dos son delta L, las dos son incremento de longitud, podemos igualar, ¿no? Esas dos fórmulas. ¿Y qué nos trae? Que la tensión por temperatura va a ser igual a E por A por delta T sobre C sobre A. ¿Sí? Igualamos las dos y de ahí despejamos la tensión por temperatura. Fíjense que si A podemos eliminar, ¿no? A podemos eliminar, ¿sí? El módulo de elasticidad, ¿a cuánto era igual el módulo del acero? Ahí está, 2.1 por 10 a la 6 es el módulo de elasticidad. Eliminamos A de aquí, el módulo de elasticidad es 2.1 por 10 a la 6. La diferencia de temperatura no la conocemos,
pero C, sabemos que el coeficiente de dilatación es igual a este valor. Multiplicamos todo y nos queda que la tensión por temperatura es igual a 24.15 por delta T. Y ustedes me dirán qué temperatura se toma en cuenta. La máxima en un año y la mínima en un año. Se hace la diferencia en las dos y ese valor se pone ahí. ¿Está claro? ¿Está claro o no? Bueno, y ahí tenemos ya la tensión por temperatura. Se han hecho muchos experimentos, muchas experiencias y han llegado a la conclusión en todo el mundo que esta tensión se puede adoptar entre 5 y 7 kilogramos por milímetro cuadrado. En varios países han hecho experimentos de la temperatura máxima mínima y el rango han determinado que se puede tomar una tensión por temperatura, por dilatación de entre 5 y 7 kilogramos por milímetro cuadrado. Ustedes adoptan entre ese rango, ponen ese valor de tensión por temperatura. ¿Está bien? Bueno. Tensión interna residual. ¿Cuál es la tensión interna residual? Es aquella que se manifiesta cuando yo lo saco de la fábrica el riel. ¿Será que ya está en su estado final el riel cuando yo saco de la fábrica o no? No, está todavía ahí acomodándose las partículas, hay una tensión interna de acomodo entre todas ellas, a eso se refiere la tensión interna residual. Y podemos tomar un valor, dice, entre 5 y 10 kilogramos por milímetro cuadrado. En ese rango, ustedes en su examen ponen un valor como tensión interna residual. ¿Cuál es la tensión interna residual? La que se manifiesta cuando saco el riel de fábrica del horno, la que se manifiesta en el acomodo final de las partículas. ¿Está bien? Bueno. Y ahí están las secciones de los rieles, pesos por metro, de acuerdo a las diferentes secciones que pueda tener un riel. De aquí ustedes sacan un valor. Yo le digo, por ejemplo, el ASCE, dimensióneme o verifíqueme si me cumple para este estado de carga de tren. Entonces ustedes aquí sacan de la tabla todo lo que tienen que dar. D vale 794, F que es la ancho de partir vale 794, G que es la cabeza vale 429, el área 19, la inercia en el sentido X vale esto y el módulo de altura vale esto. Entonces ahí tienen los datos ustedes, con eso trabajan y me verifican si para esa carga que yo le he dado, ese riel resiste o no, o tienen que dimensionar uno mayor. ¿Está bien? ¿Está bien? Esa es la tabla que ustedes van a utilizar. Y finalmente, tiene que verificarse cuando dimensionamos un riel, tengo que verificar que la tensión admisible de ese riel tiene que ser mayor que la suma de las tensiones halladas por inercia, por temperatura y por, ¿cuál es la otra de P? Por presión, ¿no? Entonces sumamos las tres tensiones que hemos hallado de cálculo, la suma de las tres tiene que ser menor a la tensión admisible. Y eso es lógico, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, no nos da el dimensionamiento. ¿Está bien? Pero eso tienen que hacer esa verificación final ustedes. Calculan las tres tensiones, suman las tres y tiene que ser menor a la tensión admisible del riel. Y la tensión admisible del riel está aquí como valor. Esfuerzo de tracción admisible para rieles de acero, 25 kilogramos por milímetro cuadrado. Entonces la suma de esto tiene que dar menor a 25. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejercicio para que... Y ahí está la tensión admisible también del durmiente. Estos son durmientes de madera, ¿no? Están a compresión y están a flexión. Entonces las tensiones que hallemos tienen que ser menor a la tensión admisible tanto a compresión como a flexión del durmiente de madera. Estos son de madera. Ahí está. Así viene el examen. Para que se vayan familiarizando. Se tiene un sistema de ferrocarril cuyas características, sus componentes y datos importantes son los siguientes. Carga por eje, 18 toneladas. Carga por eje, 18 toneladas. ¿Cuál es la carga por rueda? Miren, esta es una rueda y esta es otra. Estoy dando la carga de este eje. ¿Cuál es la carga por rueda? 9. Dividido entre 2. Entonces no se deben sorprender con datos así, digamos. No le van a poner el 18 ahí ustedes en cálculo. Yo les doy para que ustedes un poquito también analicen. Entonces, no es la carga por eje que utilizamos en el diseño, es la carga por rueda. Entonces, agarramos y dividimos esto entre 2 y esa es la carga por rueda.
Módulo de elasticidad del riel, 2.1 por I a la 6, que ya lo conocemos. Inercia de la sección del riel, ya estoy tomando un modelo de la tabla, ya he tomado un modelo, ¿no? Inercia, yo le puedo decir modelo tanto y no le escribo todos estos datos, ¿no? Y ustedes se van a la tabla y sacan todos los datos. ¿Se entiende, no? Pero ya yo saqué la tabla y le estoy diciendo, estos son los datos del modelo. Coeficiente de balasto, C, 10 a la 8 newton por metro cúbico, ancho de cabeza del riel, G, 8.73, ancho de patín del riel, F, 13.18, altura del riel de 14.71, módulo resistente del riel, 283.5, longitud del durmiente, 2 metros, ancho del durmiente, 24 centímetros, alto del durmiente, 12 centímetros, ancho de trocha, 1 metro, longitud del riel, 12 metros y distancia entre durmientes 68 centímetros. Esos son los datos. ¿Qué calculo primero? B1. ¿Qué era B1? Ancho de la viga ficticia, ¿no? Aquí da igual a L menos S sobre D. ¿Qué viene a ser L? La longitud del durmiente, menos S. S viene a ser la longitud de eje a eje, ¿no? ¿Y de dónde salen estos valores? La trocha más G medio y G medio, ¿no? G medio más G medio, ¿cuánto es? G, ¿no? Entonces va a ser la trocha más G, que vale 8.73. ¿Está bien? Por 24, que es el ancho del durmiente, dividido entre 68, y me da 32.21 centímetros. Ese es el B1. D es 68, ¿no? Este D, distancia entre durmientes. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes, o no? ¿Hay una duda? ¿Está claro? Sí. Ya. Luego sacamos la elástica. La elástica dice que es la raíz cuarta de 4 veces E por I dividido entre C por B1. E viene a ser el módulo elástico, I viene a ser la inercia de la vía, ¿no? El riel, dividido entre el coeficiente de balasto multiplicado por B1, que es el ancho de la viga ficticia que hemos calculado anteriormente. Reemplazamos todos los valores que son datos